Entrando en el tema directamente, quinta sesión, cuarto paso del camino de los romanos. Ya estamos casi por terminar, faltan dos nada más, quinto y sexto paso, ya que en 2 semanas estamos terminando. Y para fin de octubre, para fin de mes, Dios mediante, si todo sale bien, empezando la siguiente serie que tiene que ver con finanzas. Y digo si todo sale bien porque si no hay nada en el medio que retrase, porque si no va a quedar directamente para el año que viene. Una cuestión sobre sanidad financiera, una serie sobre sanidad financiera, principios bíblicos de sanidad financiera, de prosperidad, de economía, también incluso para aprender a tomar decisiones correctas en lo que tiene que ver con las finanzas. Como leí hoy, que me causó mucha gracia, lo compartí, otros se rieron conmigo. Decía, Dios proveerá, Primera de Irresponsables 3:16. Me encantó eso, porque a veces somos así justamente. O sea, bueno, no importa, empiezo a tirar para todos lados, no importa. ¿Qué son una cuota de 1000? ¿Qué es una cuota de 2000? ¿Qué es una cuota de 500? ¿Qué es una cuota de 3000? Cuando te quisiste acordar de todo, estás pagando 100 cuotas y te comió el sueldo completo y todo lo demás, eso como otras cosas más. Bueno, eso para que lo sepa, para que se vaya preparando. Fin de octubre, será 26 de octubre, si no me equivoco, empezaríamos con ese tema. Camino de los romanos, entender que no todos los caminos llevan a Roma, que hay una sola manera, un solo camino, un único camino que es Jesucristo. Una única forma, como decía también esta mañana en el devocional, a lo cual tenés que mirar y en el cual tenés que cimentarte, en el cual tenés que afirmarte que es en Jesucristo. A veces buscamos afirmarnos en otras cosas, a veces queremos afirmarnos en la superación personal, a veces queremos afirmarnos en el conocimiento, a veces queremos afirmarnos en la experiencia, a veces queremos afirmarnos en la unción, en el poder, en el milagro. Ninguna de esas cosas afirma, esas son simplemente decoración, como si acá se pusiera a pintar las paredes y listo, nada más. Entonces, eso lo puede cambiar y ya está. Lo que afirma es el piso y las bases, los cimientos que tiene este piso. Lo único que te lleva al camino de la bendición y la salvación es Jesucristo. Lo único en lo que te podés afirmar y que la fe se afirma es en Jesucristo. No todos los caminos llevan a Roma, solamente Él. Y a lo largo de estas últimas charlas sobre este tema, vimos en primer lugar, dejando de lado la primera charla que fue toda introducción del tema nada más, vimos en primer lugar que somos pecadores, entendimos que somos pecadores, reconocimos esa situación, esa condición, al entender que es el pecado. En segundo lugar, entender también que, siendo pecador, no es una cosa, ya está, soy así, sino que soy culpable. Hay una culpa que cayó sobre mí por mis acciones. No ese pensamiento tan evangélico de no sos culpable, sos responsable, la culpa cayó en el Señor. Entonces, como el Dios proveerá, te quedás en el molde tranquilo porque Dios hizo todo. No, sos culpable. Cuando entendiste que sos culpable, sí, la culpa cayó sobre el Señor. Sos responsable de hacer algo sobre esa culpa, sobre esa situación. Y en tercer lugar, entendiendo que soy culpable, si se acuerda del último punto que fue hace 2 semanas, creo, vamos a recibir y tenemos que hacernos cargo de la cosecha de nuestra siembra. Todo lo que el hombre buen provecho, no pierde oportunidad. Mirá que siembra, cosecha. Y está de novio todavía. Bren, ponerle por los puntos acá. Tenemos que hacernos cargo de la cosecha de nuestras siembras. Todo lo que el hombre siembre, todo, eso mismo va a cosechar. Buenas acciones, malas acciones. Buenas palabras, malas palabras. Buenas semillas, malas semillas. Todo eso va a cosechar. Entonces, hacernos cargo y sembrar positivamente, sembrar nuestra vida en el Señor para cosechar un crecimiento espiritual. Este cuarto paso de hoy, esta quinta sesión, Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10, empieza diciendo, versículo 8,
perdón, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta tarde, así como al pasar, como quien no quiere la cosa, estaba por el living de mi casa, estaba la tele prendida, había un noticiero, estaban haciendo un reportaje porque fue así al pasar nomás. Entonces paso y escucho que esta persona dice, no es cuestión de declaración, es cuestión de acción. Y entonces yo iba caminando, me quedé ahí, dije, esta me está predicando, dije yo. Como la gente no sabe a veces las cosas que dice, no los conceptos que dice. No es cuestión de declaración, es cuestión de acción. Y me quedé pensando eso y digo, los políticos, esta gente que, mire, Estados Unidos tiene terremotos, tiene huracanes, se les voló todo hace una semana atrás, ¿no? Ciudades completas destruidas. No me acuerdo, el Ian se llama el huracán casi arrasó ciudades completas, totalmente, las casas desaparecidas. Sí, todos los años, por eso van cambiando de nombre, porque le van cambiando la letra, el nombre según el que sigue. Así que el que viene ahora es uno con J. Se destruyen las ciudades, reconstruyen las ciudades y siguen adelante. O sea, ellos tienen político y terremoto, pero no tienen, tienen terremoto y huracanes, no tienen político argentino. Los políticos argentinos son peores que los terremotos y los huracanes. Eso no tiene solución. Bueno, si usted escucha o si se involucra o si participó en algo, al político le gusta mucho la declaración. O sea, hablar pomposo, hablar mucho, dar muchas vueltas a las cosas que dice, para decir, no sé, para decir bajo la escalera, se da toda la vuelta, por arriba va al entrepiso, dentro de la oficina, baja por el fondo, vuelve otra vez acá y baja la escalera. Les gusta decir palabras raras, decir palabras rebuscadas, que parezca como que wow, qué culto, qué preparado que está esta persona. De decir cosas vacías que no dicen nada. Les recomiendo, búsquese en YouTube un video, un corto que hay de Lizzy Tagliani hablando en político. No me mire raro porque nombré a Lizzy Tagliani. Hágame caso que se va a reír. Dicen, habla como los políticos. 2 minutos creo que dura. Me parece una cosa así. Empieza a hablar muy bien. Usted lo escucha y dice, muy bien. No dice nada. Nada. Sino solamente palabras que mete, nada. Bueno, les gusta hablar así. No solamente que les gusta hablar así, sino que inventan palabras. ¿Sabe qué? El político tiene, dicen de nosotros, ¿no?, que hablamos en Reina Valera. Bueno, el político tiene un lenguaje específico. Cuando empieza a hablar, habla en infinitivo. Yo no sé por qué. Vos le haces una pregunta, un reportaje y empiezan, bueno, a anunciar que... No, se dice, estoy para, vengo a, quiero... Empiezan en infinitivo. Capaz que porque son medios indios, ¿no?, a lo Tarzán. Inventan palabras nuevas, qué sé yo, empoderar, en vez de experiencia, expertise. O sea, ¿cuál es el tema? En vez de, esta fue genial, en vez de comunicar, comunicacionar. ¿Por qué la necesidad de retorcer mal las palabras? Bueno, que les hace un léxico propio, una palabra que uno reconoce por dónde viene la cosa inmediatamente, y ni que hablar si se ponen a hablar en inclusivo, olvídate, peor todavía. Pero aún a pesar de ese tipo de declaración constante, el político sabe que con la declaración sola no sirve de nada. Cuando 2 presidentes se reúnen en alguna visita que hacen, veo que se visitan entre los países, que uno va, que otro viene, suelen tener después de su encuentro, de su charla, normalmente en la casa de gobierno de X país está la foto, que se saludan, que se dan la mano, con las banderas de cada país que los representa. Y hay algo que se llama declaración conjunta, donde lo que hacen es volcar sobre un papel y firmar los dos los acuerdos que se estuvieron gestando previamente y que van a empezar a llevarse a la práctica a partir de esa firma. Es una declaración, pero ellos saben que si cada uno vuelve a su lugar y no hacen nada de lo que firmaron,
La declaración quedó simplemente así como una idea pasajera, un cuento, algo que fue muy bonito para la foto y nada más. No es cuestión de declaración, es cuestión de acción. No alcanza solamente con hablar, es necesario que ese hablar tenga un contenido. No alcanza con hablar cualquier cosa, es necesario que lo que hable tenga un fundamento, como lo que le decía, respecto de la fe, respecto de Jesucristo. Estar cimentado y fundamentado. En los tres primeros pasos que le mencioné antes, ya le dije, entendimos que somos pecadores, que somos culpables y que me tengo que hacer cargo de la cosecha de mi siembra. Bueno, eso estuvo muy bonito en conocimiento, pero ahora es tiempo de actuar. O sea, decía versículo 8, y le repito, o ponémelo ahí, le repito, ¿dónde está que te perdí? Acá estamos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca tuyo está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea, más cerca mío no puede estar. Pero si la palabra solamente está en el corazón y no sale por la boca, queda como un recuerdo o una buena intención. Y yo aprendí que el camino del infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y aprendí también que las buenas intenciones, en un determinado contexto y muy chiquito, sí sirven. En el contexto donde se pesa cuál fue tu intención al hacer algo. Pero que en la práctica general las buenas intenciones no sirven para nada. Es más, a veces son contraproducentes. Cuando se te mete en el medio de una situación grave y alguien que no entiende nada pero quiere ayudar, es contraproducente. Cuando fue el atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel en nuestro país que no tenemos ningún tipo de experiencia en ese tipo de terrorismo, de ataque terrorista. No sé si hoy hay alguien preparado. En aquel momento no había nadie preparado. Entonces no había gente ni de defensa civil, ni de la policía, ni de nada. No había gente entrenada para eso. Entonces hacían lo que podían. Y en el hacer lo que podían, se metía la gente del barrio, obviamente. Y era más el daño que causaron que ayudar, porque por caminar en forma incorrecta podés provocar más movimiento. Tal vez ahí uno está agonizando y porque moviste una piedra de una manera que no tenías que hacerlo, lo terminaste de matar y qué sé yo. Un montón de cosas que son con buenas intenciones que terminan teniendo un resultado negativo. En Dios es muy chiquito el espacio de las buenas intenciones que sirve. En su mayoría no sirve. Entonces, si no lo sacás de acá, para que salga por acá, de acá, corazón o mente, entienda el mismo concepto, se queda en una idea pasajera, en un recuerdo o en algo que, qué lindo hubiera sido si yo lo hubiera hecho. Continuando el versículo 8 y versículo 9, esta es la palabra de fe que predicamos, dice. Repito completo. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ahí yo me encuentro con una sorpresa. Si bien es un versículo que te recontra conocido, predicado 1000 veces, enseñado otras 2000, y es el versículo, prácticamente los dos versículos, 3, perdón. Prácticamente los versículos columna en lo que tiene que ver respecto al evangelismo, a la predicación en el evangelismo, que te dice que tenés que predicar y cómo. Dice, esta es la palabra que predicamos, la que está cerca de la boca y cerca del corazón. ¿Cuál es la palabra que predicamos? Entonces a vos te pinta enseguida decir que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la palabra que predicamos. La palabra que predicamos es que Jesús murió, resucitó y en eso tenemos vida. La palabra que predicamos es que, resumiéndola en nuestras palabras, se puede vivir de otra manera. La palabra que predicamos, es decir, hay un cielo, hay un infierno, y cuando nosotros nos conectamos con Dios,
nos cubre con su sangre, con su manto, entonces Él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Eso es lo básico del Evangelio y que, entiendas o no, habrás escuchado más o menos ese concepto. Pero lo que dice este versículo no es eso, sino que dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesás que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Entonces me encuentro con que la predicación del Evangelio, ojo, paréntesis, no es que todo lo que dije antes no sirve o está mal, todo lo que dije antes es el tronco y esa es la realidad, pero estamos otra vez en relato, en declaración o en acción. Saber todo aquello no sirve, no alcanza, no completa si usted no hace algo que es, podríamos llamarle un conector, como dije el otro día, hablando sobre un poco de lenguaje. Me costó acordarme algunas cosas, pero lo pude hacer. ¿Cuál es el conector? ¿Qué es lo que genera la acción en este caso? Sí, ok, Jesús murió y resucitó. Sí, tenés que creer, tenés que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podés ser salvo. Pero ¿qué hacemos aún teniendo fe? Y dice, si confesás. La clave del Evangelio no está en la fe que vos tenés, que vos creés y que tal vez vos vivís. La clave del Evangelio está en la confesión que activa esa fe y en la confesión que demuestra esa fe. ¿Se perdió? ¿Me sigue? ¿Estamos bien? ¿Estamos acá? Una confesión, que ahora le voy a explicar de qué se trata, qué quiere decir, que activa, o sea, que hace que la fe sea real, y una confesión, la misma confesión, que demuestra que la fe es real. Es bien conocido para eso el discurso de don Santiago, que dice, Santiago capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, acá está esa que quería que la mantenga, mira. Y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Verso 17, que es el que le pone el broche a esto, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Vos podés creer mucho, pero si no haces algo que demuestre que crees, no sirve de nada. Ese evangelio silencioso que la pastora mencionó con sus palabras, que es, no van a escuchar solo lo que vos digas, sino van a ver lo que vos haces. Es más, no van a ver solo lo que haces, te van a ver cómo vivís. Porque también si fuera de lo que haces, yo muchas veces conté, aunque creo que hace mucho no lo cuento, yo tenía en mis últimos años de noviazgo, o sea, los años anteriores a casarnos, tenía un amigo de parrandas sanas, como más o menos eran las de aquella época. Lo peor que te podía llegar a pasar era que llegaras a tu casa medio borracho, lo peor que podía llegar a pasar. Hoy digamos que es lo primero, de ahí ya va para arriba, ¿no? Y un amigo muy querido, amigo de muchos años, que en los primeros años de nuestras salidas, de la rutina, desde siempre, todos los fines de semana, de todos los sábados, de salir, de encontrarnos en tal lugar a tal hora y a esa hora ir a tal determinado lugar, en tal localidad a tal hora y entrar ahí, tomar exactamente más o menos lo mismo y después de ahí ir a otra ciudad, a otra localidad, a otro lugar a tal hora y después de ahí y después salir y terminar casi siempre desayunando en el río de Quilmes, más o menos esa era toda la rutina. Las primeras veces, el primer tiempo, usted lo veía a mi amigo Roberto, el tipo, la facha que tenía siempre, re fachero, muy simpático, muy entrador, muy comprador, tenía una boca así de buzón tremenda, o sea que cuando sonreía impactaba, pero no tenía auto, yo tenía auto por esa gracia de Dios, y entonces siempre lo llevaba a la casa, cuando terminaba la vuelta lo llevaba a la casa.
nunca me dejó ir hasta su casa. Con distintas excusas siempre me hacía dejarlo a 2 o 3 cuadras. No, que es complicado, no, que está difícil, no, que cortaron, no, que hay un bache, no, que esto, no, que lo otro, que pan, que pin, que pum, que pan. Y un día hice la de, bueno, esto no creo que nadie lo identifique, pero hice lo de la película de Palito. Entonces, lo dejé en la esquina, esperé y me fui. No, aquí a pie, me fui con el auto, loco, a las 7 de la mañana, a pie. Estás loco. Era una época más tranquila, pero era una época igual. Y llegué hasta la casa. Claro, su casa no reflejaba su ropa. Su ropa no reflejaba su casa. Vestía como de vivir en Barrio Norte. Vivía como si vistiera apenas ojotas. Era totalmente una disociación, al margen, el por qué uno hace esas cosas, no interesa, no es lo que estamos cuestionando en este momento. Digo, no solamente la gente te mira a vos, sino que mira todo tu ser, no solamente escucha lo que decís, sino que mira cómo vivís, mira tu comportamiento, mira tu familia y mira, como dice Jesús, tu fruto. ¿Qué pasa con aquellas cosas en las que te involucras? ¿Qué pasa en el lugar donde estás? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Cómo es, cómo vive, cómo más o menos se mueve tu familia? Ese es el evangelio, ese es el evangelismo apropiado y es el evangelio que la gente ve. A veces queremos ir a una persona con un volante, con un tratado, con un folleto, con un texto bíblico. No sirve en esta época. Apenas un simple principio de comunicación. Si esto le hace mal, rompa su estructura. No sirve en esta época ir con un texto bíblico en determinados contextos y lugares, porque la gente no quiere escuchar religión, no quiere escuchar Biblia, no quiere escuchar de iglesia. Pero sí quiere ver y escuchar de vidas transformadas, sí quiere ver esperanza. ¿Cuál es la obligación de que usted tenga que decir un versículo bíblico? Si puede decirlo sin decirlo. Si sin citar el versículo puede decir lo mismo que dice con palabras modernas. Decía el domingo que estuve predicando en otra iglesia en un momento determinado sobre esa crítica, juicio, qué sé yo, a veces debate, ¿cómo va a predicar con una tablet? Me acordaba, lo conté ese día, Guille, una vez una persona me dijo, el día que lo vea predicar con un celular me voy de la iglesia. ¿Te acordás? Y lo mismo, bueno, no celular, pero una tablet. ¿Cómo no va a usar la Biblia? Resulta que una vez se casó alguien, que no me acuerdo quién fue que se casó. Parece que fue Carlito. No, fue antes. No fue Carlito. ¿Dónde está? ¿Ali estaba por acá? ¿No? En el casamiento de Carlos y Alicia, no sé por qué situación fue que no había impreso los votos y me traje la tabla y dije, pero qué cómodo que es esto para predicar. Y a partir de ahí me acostumbré. Y de golpe digo, a ver, tanto que la Biblia es la santa, ¿me dicen con qué Biblia predicaba Jesús? Porque si la Biblia es la santa que contiene la palabra, entonces Jesús era un hereje al predicar. Cuando se paraban en el monte a predicar su sermón de horas, ¿dónde estaban los rollos y manuscritos? No, él estaba escribiendo. Sin embargo, él hablaba de los principios del Antiguo Testamento, cosa que tampoco tenía en la mano, sino solamente en las enseñanzas en la sinagoga, porque el templo era para otra cosa. Entonces, no nos atemos a estructuras que simplemente alejan al otro que quiere acercarse con un corazón sincero. Seamos la Biblia, aquella Biblia que algunas personas va a ser la única que van a leer. Presentemos nuestra vida como ejemplo de transformación. Una fe que tenga obras. Una fe que, y ahora voy a lo que le decía recién, le repito el versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Nuestra predicación del Evangelio es la confesión de creer que Jesús es el Señor. O sea, nuestra predicación del Evangelio no es solamente texto bíblico, no es solamente Él murió. Nuestra predicación del Evangelio es confesar, primero, que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Señor, que Él es Dios. Más en la época en que esto fue escrito, donde había dudas, discusiones teológicas sobre que Jesús no era Dios.
La predicación es: Jesús es el Señor. Jesús es Dios. La predicación es confesar eso, y no solamente confesarlo, sino creer que no es un mito, creer que resucitó. No, bueno, es una metáfora. No, esa es la predicación del Evangelio, y esa es la herramienta para mi transformación. Primero, confesar que Jesús es Dios. Segundo, creer que realmente Él se levantó de los muertos. ¿Y qué significa confesar? O sea, ¿y qué es confesar? Porque a mí me dicen confesar y yo pienso, me choreé algo, me descubrieron. Me vieron en la esquina haciendo lo que no tenía que hacer. Confesá, dale que te vieron. Sin embargo, aunque se utiliza en ese sentido, y por extensión significa eso, la palabra confesar, que es la palabra griega homologueo, cuando dice que algo está homologado, o que algo tiene un homólogo, que significa que algo es igual, que algo está duplicado o repetido, que algo se repite en distintos lugares, que algo está, cuando una herramienta o una pieza de repuesto de algo, de lo que sea, está homologado y normalizado, significa que tiene un patrón de formación, de construcción, y ese patrón, plano, molde, ese patrón es el que se tiene que repetir en todo. Entonces sí, ahora sí, estar homologado dice sí, cumple con los requisitos, es igual al molde. La palabra confesar, homólogo, significa homo, igual. De ahí lo de homosexual, ¿vio? Homo, igual. Logo o logos, mente. Palabra, pensamiento. Entonces, confesar significa hablar, pensar, decir lo mismo. ¿Que quién? Que Dios, respecto de, primero, Jesús, segundo, respecto de mi vida. Cuando dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, y ya casi estamos terminando, así que si quieren prepararse, en libertad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos, otra vez, nuestros pecados, alguna vez le habrán dicho eso, o cuando le predicaron, o cuando le hicieron una oración de fe en la iglesia, o si alguna vez lo leyó a alguien, o si le hicieron estudiar de memoria. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la palabra? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, ok, confieso mi pecado. ¿Qué significa confesar mi pecado? Y acá, como siempre digo, que el Evangelio es una confrontación constante. A veces nos conformamos simplemente con contar lo que hice. A veces nos conformamos solamente con decir, bueno, soy un pecador, porque entiendo los tres primeros pasos. Pero contar lo que hice no es confesar. Y lo que sigue a continuación de la confesión, que no tiene nada que ver con esta palabra, pero se lo explico así para un poquito más entendimiento, así como la fe sin obras es muerta, la confesión sin arrepentimiento también está muerta, pero eso dejémoslo para otro capítulo. Pero es lo mismo, o sea, confieso y cambio. Porque vos podés confesar, como Nara, vos podés confesar, ah, sí, yo maté. ¿Dónde está tu hermana? Y te vi agachada, perdón. Ya sé que sos silent. Te vi agachada y te confundí con tu hermana. ¿Dónde está Nara? No, si acá no podés, pero ¿sabés qué? Nara, ¿a dónde? Ah, pues con razón. Bueno, escúchame. Si vos confesás, yo maté, pero no te mueve un pelo haber matado. Si vos confesás, yo maté, ¿sabés de qué estamos hablando, no? Bien. Si confesás, yo maté, y seguís pensando lo mismo y está todo ok, no es confesión. Confesión significa, sí, decir, contar lo que hiciste, pero pensar lo mismo que piensa Dios según eso que vos hiciste. O sea,
No alcanza con decir, bueno, sí, yo lo hice. No, el punto es decir, apa, mira vos, yo hice eso, lo que sea. Y resulta que está mal. Bueno, entendiste que está mal. Tenés dos opciones. Pero, pucha, mira vos, estaba mal. No. Es un poquito más complejo que simplemente hablar. Por eso no es tiempo de declarar, sino tiempo de actuar. Es decir, es como Isaías cuando se encontró con la visión del Señor. Ay, no me diga que eso que yo hacía estaba mal. Ay de mí que soy muerto. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo lo cambio? Eso es confesar. Entonces vuelvo a 1 de Juan 1:9. Si confesás tu pecado, si estás de acuerdo con lo que Dios dice respecto de lo que vos hacías que está mal, si estás de acuerdo que Dios dice eso no se tiene que hacer y no simplemente, bueno, si vos no querés no lo hago. No. Si estás de acuerdo que eso no se debe hacer, entonces Él es fiel y justo y te va a perdonar. Lo mismo entonces ahora, si confesás, si estás de acuerdo con Dios que Jesús es Dios, si estás de acuerdo con Dios y crees realmente, sinceramente, que lo levantó, entonces dice, vuelvo a Romanos ya para terminar, versículos 9 y 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La salvación no es solamente una cuestión de fe. Y ahí se me caen todos religiosos, se rompen todos los techos, empiezan los gritos en el infierno, se empiezan a aplaudir y todo. La salvación no es solamente una cuestión de fe. La salvación es una cuestión de fe puesta en práctica. La salvación es una cuestión de fe confesada, o sea, de acuerdo. Y el versículo 10, ¿qué dice? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No alcanza con conocer, no alcanza con conocer la palabra, no alcanza con creer la palabra, no alcanza con creer. Es necesario, en todos los casos, tomar una acción. Es necesario vivir de acuerdo a lo que creo, pensar igual que de lo que Dios piensa. Que mi mente sea dos cosas: cambiada y transformada. No son sinónimos. No son sinónimos. Son dos cosas. Cambiada es reemplazada. 1 Timoteo dice que ahora tengo la mente de Cristo. Pero con la mente de Cristo convive la mente rebelde. Y transformada, que esa mente rebelde se sujete a la mente de Cristo, y ahí el hombre carnal pasa a ser un hombre espiritual y haga lo que la mente de Cristo quiere hacer, pensando como, justamente, con la mente de Cristo, como Él quiere que yo piense. Y una vez hechas esas dos cosas, compartirlo a viva voz. La otra parte de confesar, salir a decir, salir y a anunciar y hablarlo en manera que se escuche. Póngase en pie, por favor. Así terminamos.